Arrancamos con el primer video de este 2025, nuestro quinto año de vivir viajando por el mundo. Una locura. Esta semana hemos cumplido 5 años de vivir viajando, 5 años de ser nómadas, 5 años de no ser ni de acá ni de allá porque somos de todos lados. Es raro, ¿no? Es muy raro, es muy difícil muchas veces, que como todo en la vida, nada es color de rosas, tiene sus pros y sus contras. Pese a eso, nosotros lo seguimos eligiendo, nos encanta este estilo de vida, pero es raro eso, que somos de todos lados. Y en el video de hoy queremos hablar un poquito de esto, de la experiencia que juntamos en estos 5 años de esta vida nómade. A modo de reflexión, para charlar con ustedes de cosas que no han salido en los videos en estos 5 años, por ser cosas más profundas, más reflexivas, y compartirles esas enseñanzas que hemos aprendido a lo largo de estos años. Vamos a aprovechar a responder algunas preguntas que nos han dejado en el vivo que hicimos el jueves pasado, así que este video va a tener un poco de todo. Hay un montón de ustedes que nos vienen acompañando desde el 2019 en cuentas como Instagram, que fue donde inicialmente empezamos a compartir contenido, después en 2020 cuando arrancó el canal de YouTube, y se han ido sumando a lo largo de todos estos años, pero hay muchos que son nuevos acá en el canal o que recién se están sumando ahora. Entonces vamos a aprovechar a hacer un repaso muy mínimo para aquellos que no sepan quiénes estamos detrás de la cámara. Y el que ya nos conoce, son 2 minutos porque siempre hay gente que se va sumando, entonces preferimos cada tanto hacer un mini resumen para que aquellos que se estén sumando entiendan un poco de qué viene toda esta historia, pero nos queremos enfocar en cómo arrancó esta vida nómada y cómo fue la decisión de dejar nuestros antiguos trabajos y transformarnos en nómadas digitales. Retop el nombre. Para aquellos que nos ven desde otros países, esto es mate y nos van a ver tomando mate siempre, haga calor, haga frío, es una bebida muy típica argentina. Ahora sí, yo soy Caro, nací en el año 1993 en General Alvear, provincia de Mendoza, Argentina, y a los 5 años me fui a vivir a San Luis. Ahí hice la primaria, secundaria, estudié licenciatura en Administración de Empresas y entré a trabajar en una multinacional súper importante de nuestro país, y después, desde esta misma multinacional, me trasladé a vivir a Córdoba. Así que en los primeros 25 años de mi vida ya había vivido en 4 ciudades diferentes. Yo soy Santi, nací en 1989, en este momento tengo 35 años. Nací en El Trébol, un pueblito del interior de Santa Fe. Ahí hice la primaria y la secundaria y después me fui a estudiar a Rosario. Estudié Ingeniería Industrial y entré a trabajar también en la multinacional que contaba Caro recién. Y por cuestiones de la vida terminé trabajando en Córdoba, donde nos conocimos con Caro. Así que para ese entonces nosotros ya estábamos acostumbrados a estar viviendo en otras ciudades, lejos de la familia. Entonces habían cosas que nos fueron de ayuda para el estilo de vida que estamos llevando hoy. Pero hasta ese momento teníamos un trabajo de oficina normal, de 9 horas por día, viajábamos 1 hora para llegar al trabajo, 1 hora para volver, trabajábamos de lunes a viernes, vivíamos en una casa, absolutamente un estilo de vida tradicional, pero bueno, en el fondo había algo que no nos terminaba de convencer y por eso tomamos la decisión un día de patear el tablero, como quien dice, y salir a recorrer el mundo y buscar otra forma de vivir, porque ese fue un poco el concepto. No queríamos hacer un viaje determinado de una cantidad de tiempo, queríamos una vida diferente. Nuestro trabajo nos gustaba mucho y para ese entonces nosotros nos veíamos haciendo carrera profesional en esa empresa. De hecho fue la decisión que más nos costó tomar, la de dejar nuestro trabajo, pero a nosotros siempre nos había gustado viajar. Siempre habíamos aprovechado las vacaciones, los fines de semana largos para ir a viajar y conocer diferentes lugares, otros países, pero había algo ahí que no terminaba de cuadrar. Siempre nos quedamos con gusto poco. Exactamente. De hecho, hay un videito que andaba dando vuelta por ahí que decía uno, trabajás todo el día para llegar al final de la noche, trabajás toda la semana para llegar al fin de semana, y era como esa sensación de decir, uy, no veo la hora de que sea viernes, y en un abrir y cerrar de ojos el fin de semana se te había pasado. Después era como, uy, lunes otra vez. Y así se iba pasando el año y era como todo eso para llegar a los 15 días de vacaciones, y teníamos mucho deseo de poder conocer otros países, otras culturas y otros estilos de vida, que es lo que hemos encontrado el día de hoy. Una manera de vivir diferente, con lo bueno y con lo malo,
pero es una manera de vivir distinta a la que teníamos hace 5 años atrás. ¿Qué es esto de la vida nómada que hoy se habla? Es un estilo de vida en el que, en lugar de vivir en la misma casa o el mismo departamento y tener el mismo trabajo, uno va cambiando y moviéndose y viajando y viviendo un tiempo acá, un tiempo allá. Y esa forma de vivir y de viajar no solo implica vivir en motorhome, esa fue nuestra elección, pero hay un montón de gente que hemos conocido que vive en departamentos y va cambiando de trabajo o mantiene el mismo trabajo online y va cambiando de casa o departamento donde va viviendo. Entonces hay muchas maneras de llevar a cabo esta vida. En nuestro caso, y algo que le recomendamos a todos aquellos que quieran tomar la decisión de hacer un cambio de este estilo, es organizarse y poner como objetivos y pasos a seguir. Ordenarse siempre ayuda un montón. Saber cuáles son las cosas que uno tiene que hacer para poder llevar a cabo ese objetivo por el cual estás trabajando. Asimismo, también es importante, digamos, ahí en la cuestión financiera, ordenarse, ¿no? Y decir, por ahí uno está gastando en una suscripción de algo, gastando en algo que realmente no te hace falta, entonces también ser muy ordenado y gastar solo lo justo y necesario y aprovechar a ahorrar cada peso que se pueda. Nuestra decisión surge un domingo por la tarde con la crisis de mañana es lunes y hay que volver a la oficina, y ahí fue cuando nos preguntamos, al día de hoy, no lo hemos recordado en estos últimos 5 años, no lo vamos a recordar nunca, es quién se lo preguntó a quién, pero es, ¿y si renunciamos al trabajo y vendemos todo y nos vamos a dar la vuelta al mundo? Sí. ¿Qué tenía que decir? Que sí. Tenía que responder. Sí. Sí, que hace 5 años atrás estábamos más convencidos. Che, cuando vamos a firmar para el casamiento también va a tardar así. Sí. Y como decíamos recién, lo que estábamos buscando era un cambio de vida, no un viaje. Nuestro objetivo era darle la vuelta al mundo, recorrer todo el mundo, pero como era tan amplio, dijimos, bueno, arranquemos por América. Y ahí nos empezamos a meter en la vida de motorhome, que hasta el momento no teníamos ni idea de que había gente que vivía todo el tiempo en un motorhome viajando. Y nos encontramos con esto también de unir Ushuaia con Alaska, que son los 2 puntos más extremos del continente. Y dijimos, ¿por qué no? Unamos los 2 puntos del continente, que simplemente eran 2 puntos. El objetivo era recorrer todos los países que podamos. Y así fue surgiendo nuestro cambio de vida. Y siempre decimos esto, no es que ese domingo pateamos el tablero y el lunes no fuimos más a trabajar. No, ese día tomamos la decisión, pero nos llevó bastante tiempo. En nuestro caso fue casi un año, unos 9-10 meses, acomodar todo para poder salir a vivir este nuevo estilo de vida. De la mano con esto fue cuando teníamos que tomar la decisión de en qué viajamos, porque como decíamos al principio, hay un montón de estilos para viajar, diferentes maneras, y para nosotros encontramos que la opción del motorhome era lo que más sentido nos hacía a nosotros en ese momento. Ahí lo que nosotros hicimos fue aprovechar que Santi ya tenía su camioneta de antes, que es en la Volkswagen Amarok que ustedes nos vieron iniciar este viaje, y nosotros compramos un camper que se montaba arriba, y esa fue nuestra primera casita. Ahí es donde dimos a nosotros nuestros primeros pasos un 6 de enero del 2020 y se convirtió en nuestro nuevo hogar en el que íbamos a pasar las 24 horas del día, los 365 días del año, que esa casa y esa camioneta, digamos, era nuestro medio de transporte, nuestra casa, y que posteriormente se iba a convertir en nuestra oficina. Y ahí para nosotros descubrimos esto, un estilo de vida totalmente nuevo, con un montón de incertidumbres y miedos que vamos a estar hablando más adelante. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque por ahí uno idealiza mucho el vivir viajando, pero como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas, porque justamente es esto, es un estilo de vida. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de lo que fue este increíble viaje que hicimos por América, recorriendo 20 países en motorhome, más 2 países que fuimos en avión. Para ver todo ese detalle tienen los más de, ¿cuántos? 700 videos. ¡Qué locura! 700 videos en el canal para ver cómo fue esa increíble travesía. En el año 2022 nosotros reafirmamos que este estilo de vida era el que
nos gustaba, estábamos muy convencidos y queríamos seguir eligiéndolo, pero queríamos un poco más de comodidades. Ahí fue cuando tuvimos que despedirnos de la Jaconeta 1.0 y cambiamos por la Jaconeta 2.0, que fue con la que hemos estado viajando hasta los últimos meses del 2024. Y ahora estamos sin ella, y por eso ahora nos ven que estamos en un departamento, porque estamos hace 2 meses sin nuestra casita, porque después de haber completado todo el viaje por América, la mandamos en barco desde México hasta Argentina y estamos esperando a reencontrarnos con ella en los próximos días. Así Crucemos que los dedos. prontito esperemos verla y compartirla acá con ustedes en los videos del canal. Si tuvieras la oportunidad de ver al Santi del 2019 que estaba tomando esta decisión con todos los miedos, ¿qué le dirías hoy? Me agarraste así en seco con esa pregunta. ¿Qué le diría? Que se quede tranquilo, que va a salir todo bien. Que si uno lucha por lo que realmente sueña y está convencido de lo que va a hacer, de alguna manera le vas a encontrar la vuelta. Te voy a devolver la pregunta. Ahora, ¿en algún momento creíste que no íbamos a cumplir nuestro objetivo o sentiste la necesidad de volver atrás? Nuestro objetivo ¿de qué? ¿De recorrer América? ¿De darle la vuelta al mundo? De encontrar un equilibrio en esta nueva vida y hacer de este viaje un viaje vida. Yo creo que no, porque digamos, si hay algo que me da mucha paz y tranquilidad, es la forma de ser que tenemos los dos, que sabemos que siempre le vamos a buscar la vuelta a las cosas y que siempre somos un complemento. Hay veces cuando está uno más enojado, el otro calma, y a la inversa. Somos muy buen equipo, entonces para mí nunca fue una preocupación porque sabía que le íbamos a buscar la vuelta, como ahora, poner que vienen siendo, como hablábamos en el vivo, semanas complicadas. Y nada, o sea, uno tiene que saber que hay que tener paciencia, que hay días, semanas, meses, años mejores que otros. Pero días y días. Pero no me preocupaba eso. ¿Y tenés miedos? O sea, ¿qué miedos tenías antes de salir y qué miedos tenés ahora? Yo creo que uno de los principales miedos que tenía al principio debe ser uno de los que nos enfrentamos todos los que queremos tomar esta decisión para cambiar de un estilo de vida en el cual nosotros veníamos de saber que todos los primeros de mes vos tenías tu sueldo depositado en una cuenta y sabías que cumplías tu horario, tu trabajo y tenías tu dinero. Entonces eso te daba una estabilidad. Y sin dudas que el saber cómo nos íbamos a financiar, cómo nos íbamos a generar ingresos y dinero era un miedo. De todos modos, en relación a la pregunta que hacía Santi recién, yo sabía que le íbamos a encontrar la vuelta. Nosotros, desde el día que tomamos la decisión, nos hicimos una lista con ideas que veíamos. Siempre hemos sido muy emprendedores desde chiquitos, desde adolescentes, los dos, de vender cositas, vender tortas, comida, lo que sea, para tener nuestros propios ingresos y ser muy ordenados. Además, nuestras familias nos han inculcado eso desde chiquitos, entonces somos muy ordenados. Y sabía también que le íbamos a buscar la vuelta. Nosotros nos anotábamos cuánta idea nos encontrábamos. Así decíamos, che, mira, vi esto en tal lugar. ¿Se te ocurre que podríamos hacer tal cosa? Una de las ideas que yo tenía, a mí siempre me gustó la fotografía y era sacar fotos en los puntos turísticos y venderlas, digamos así, tener algo como para imprimir. Entonces, vuelvo a decir, soy de la idea de que si uno le busca la vuelta y trabaja por eso, algo vas a encontrar. Pero bueno, no dejaba de ser una inquietud y un tema, digamos, porque del aire nadie vive, entonces había que buscar la manera de generarnos ingresos. ¿Y qué miedo tengo ahora? De encontrar marido no, porque ya vas a encontrar uno. No, ya encontré. Marido no todavía. Creo que voy a dejar esta pregunta en pausa y la voy a pensar a lo largo del video y si se me ocurre. No sé, porque somos muy felices con la vida que hemos elegido. Bueno, la pregunta es para mí, hablo por mí, pero hemos tenido muchas semanas de reflexión. Por eso lo estoy incluyendo a Santi en la respuesta. Bueno, yo te puedo decir lo que yo siento hoy, que en su momento
nosotros pateamos el tablero y salimos de nuestra zona de confort. Y esa primera etapa era unir Ushuaia con Alaska, que se terminó haciendo larga, fueron 5 años. Entonces, de algún modo volvimos a entrar en nuestra zona de confort, que era vivir en nuestro motorhome, tener nuestro trabajo, y sabíamos que eso funcionaba, que el canal de YouTube empezó a ir cada vez mejor, iba súper bien y empezaron a aparecer cada vez más empresas, y con nuestro objetivo de llegar a Alaska y recorrer América estábamos otra vez en nuestra zona de confort y sabíamos que mes a mes iba a seguir sucediendo lo mismo. Y ahora como que estamos en un momento de haber culminado una etapa y estar arrancando otra, y que todavía no tenemos del todo definido qué vamos a hacer. No sabemos si va a seguir funcionando de la misma manera que viene funcionando hasta hoy. Entonces, de alguna manera es volver a salir otra vez de la zona de confort e ir a otro continente, sea el que sea, y viajar de otra forma, sea cual sea. Entonces, no sé si la palabra es miedo, pero me genera otra vez esa cosita en la panza de salir de la zona de confort. Sin duda que para nosotros este es un año bisagra. Por esto mismo que decía Santi, así que bueno, sí, estamos muy alineados en esas cosas. Y como les decíamos, el otro día hicimos un vivo en YouTube y ustedes nos dejaron un montón de preguntas, así que vamos a ir siguiendo con los tópicos de las cosas que más nos preguntan, más se hablan, que yo creo que son los miedos que hemos tenido todos, nosotros hace 5 años atrás, y ustedes que tienen ganas de dar ese gran paso y cambiar de estilo de vida. Uno de esos tópicos era la convivencia. Sin duda que para nosotros, junto con el tema de generarnos ingresos, la convivencia era un gran miedo que íbamos a tener, porque nosotros no convivíamos antes. Eso te iba a decir, sumado a eso, aprender a convivir, y aprender a convivir en 2 metros cuadrados. O sea que siempre decimos, si sobrevivimos a eso, estamos preparados para lo que sea. Por eso hemos tomado ahora la decisión de casarnos, hemos sobrevivido a todo. Y además, no solo a vivir en un espacio reducido, sino a vivir en condiciones que son totalmente desafiantes todos los días. Porque lo que tiene este estilo de vida nómada, independientemente del modo en el que uno esté viajando, es que vos estás todo el tiempo saliendo de tu zona de confort. Estás viajando por lugares diferentes, hablando idiomas diferentes, usando monedas diferentes. Dependiendo en lo que uno trabaje, puede ser que estés haciendo un trabajo diferente. Aparte, imagínense que nosotros no repetimos ruta, o sea, todos los días es una ruta distinta, todos los días compramos en un lugar distinto, nos cortamos el pelo en un lugar distinto. O sea, no hay nada que vos digas, vuelvo a este lugar porque me fue bien. O sea, todo el tiempo estamos haciendo cosas por primera vez. Siempre decimos que no es para todo el mundo, digamos, porque te genera una incertidumbre constante que te da como adrenalina, de cierta manera, de tener una vida completamente incierta. Amanecemos y no sabemos dónde vamos a dormir, dónde hay supermercado. Después, obviamente, todo se termina solucionando, pero es una forma muy diferente de vivir a alguien que vive en su pueblo, en su ciudad, y va toda la semana al mismo supermercado, todos los meses al mismo peluquero, todos los días toma la misma ruta para ir a trabajar. Es completamente diferente. Y en nuestro caso, que tomamos la decisión de vivir en un motorhome todos los días, además tenemos que tomar la decisión de dónde vamos a dormir y que en ese sitio esté permitido pasar la noche y que además sea seguro. Así que todo ese combo, y además vivir en un espacio tan reducido, no sabíamos cómo iba a resultar. Y además trabajar, porque por ahí uno está de vacaciones, entonces está más relajado, te adaptás de mejor manera, pero sumado a eso, tener que trabajar y enfocarse en el trabajo y dedicarle un montón de tiempo a eso en el mismo lugar que estás conviviendo con tu pareja 24/7, fue todo un desafío. Y 2 arianos intensitos, un desafío, pero los hemos superado. Pero es una de las preguntas que más recibimos, que es cómo hicimos con el tema de la convivencia. En primer lugar, a ver, magia no hay. O sea, si vos estás con una persona con la que no te amás, no querés, no podés ni ver, y la convivencia no va a funcionar ni acá, ni en la China, ni en el Congo, ni viviendo en un motorhome, ni en una mansión, nada. Pero claramente, si te llevas mal viviendo en una casa, con las comodidades de una casa, arriba un motorhome va a ser potenciado, ¿o no? No sé, nunca se sabe. Hay que probarlo. Ahí nosotros siempre sugerimos que para los que quieran la vida motorhome, el mejor consejo que les podemos dar
es que hagan una prueba chiquita, de unos días, una semana, 2 semanas, un mes, alquilen un motorhome, prueben cómo es vivir con todos esos desafíos que uno se encuentra en la vida diaria. Ya vamos a entrar en detalle más con eso, pero bueno, básicamente en nuestro caso, lo que hacemos, vuelvo a decir, en primer lugar prima el amor y el elegirse todos los días, pero siempre es importante darse los espacios. Más allá de que nosotros vivamos en un espacio minúsculo, tratamos de que, no sé, si uno tiene ganas de estar leyendo, puedes estar en la cama o en el living, por más de que estás pegado, ¿no? O tal vez inclusive compartiendo el living, el comedor, o estés viendo una película, leyendo un libro, o saliendo a hacer actividad física, o hablando por teléfono con la familia, o lo que sea, pero tratar de darse esos espacios, que muchas veces pueden ser, inclusive digo, hasta compartiendo la actividad, pero cada uno en su mundo. Eso para nosotros creo que es la clave, además de obviamente llevarse bien. Y después, por otro lado, el hecho de resolver las cosas rápidamente. Nosotros muchas veces nos han preguntado como cuánto tiempo han pasado sin hablarse, y la verdad es que, no sé, si les dijéramos 10 minutos... No sé, o sea... Somos efectivos hasta para pelear, porque nos peleamos y ya está. Bueno, hay que amigarse porque hay que seguir decidiendo cosas o acomodando. Creo que la mayor cantidad de discusiones que hemos tenido son laborales y porque uno quiere hacer las cosas de una manera y otro las quiere hacer de otra. Pero no pasa de eso. Lo resolvemos ahí en el momento y seguimos con otra cosa. Y además porque como que ninguna pelea es tan trascendental como para dedicarle tanto tiempo a estar peleados y al rato uno le empieza a hacer chistes al otro, no siempre es el mismo. Entonces, como decía al principio, somos un muy buen equipo y somos ese complemento de ir... a veces uno es el que le va a hacer el chiste al otro, a veces es el otro, pero es algo que se construye, digamos. Obviamente que no fue de un día para el otro. Hemos estado a prueba 5 años viviendo en un motorhome. Pero sin duda que la convivencia es uno de los temas principales en esta forma de vida, porque todo lo que hoy uno tiene desparramado o las tensiones que uno dispersa entre la familia, los amigos, la pareja, los compañeros de trabajo, acá se concentra todo en una misma persona, porque es la única con la cual convivís todo el día. Yo diría que uno de los temas principales y del cual hay que ocuparse día a día de ir construyendo eso. Obviamente que uno también está en contacto con la familia y los amigos, y vos te vas hablando y compartiendo y charlando, pero la realidad es que muchas veces pasa que uno está lejos. Entonces, más allá de que esos vínculos perduran, la única persona con la que compartís en el día a día, digo, más allá de que también uno en el viaje va conociendo gente y formando vínculos, pero en el día a día con el único que está es con la pareja. Y hubo momentos que obviamente que han sido más difíciles que otros, o sea, estamos hablando de esto a modo global, de lo que ha sido, de cómo nos ha puesto a prueba, cómo hemos logrado hoy la convivencia. Sin embargo, siempre decimos que para nosotros nuestro peor momento, y que si sobrevivimos a eso podemos superar cualquier cosa, fue la época de calor en Centroamérica. Que sumado a todo esto que contábamos recién, era insoportable vivir en el motorhome. Con el calor ya uno descansaba mal, se levantaba mal dormido, transpirado, y había que ponerse a trabajar, a tomar decisiones, a discutir. La verdad que fue un momento sin duda que de los más complicados. Como siempre decimos, no quita que la balanza siga siendo positiva y por eso seguimos eligiendo esa forma de vida, pero la combinación convivencia 24/7 en motorhome con el calor es complicado. Y después, como en cualquier pareja y en cualquier familia y cualquier relación, es ir cediendo un poco de cada lado para ir llegando a los acuerdos que hagan falta. Pero bueno, eso es uno de los tópicos que más surge. Otro de los puntos que más han mencionado y que más cosas han preguntado es acerca de la seguridad, de los miedos a salir a la ruta, de los miedos en dónde dormir, de los miedos de cruzar Centroamérica. La verdad que se han repetido un montón de esas preguntas. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: si tienes miedo, hazlo con miedo. Los miedos siempre van a estar, y esa incertidumbre y esas cosquillas en la panza por enfrentarse a lo desconocido. Lo que está bueno es uno ocuparse del tema. Si vas a estar por ir a un país del que no conoces, buscar información, preguntar, no guiarse por la parte que uno ve en los noticieros. En todos los países pasa esto sin discriminación alguna.
En las noticias solamente se ve lo negativo de ese país. Si uno se queda con esa noticia, dice, no voy a viajar a tal lado porque pasan estas cosas. Entonces no está bueno quedarse con esa parte. Está bueno investigar, sí, tomar recaudos. Obviamente que hay lugares en los que uno va a tener que tener más precauciones que en otros lugares, pero sí informarse, buscar información, ver videos, leer blogs, preguntarle a gente local, pedir recomendaciones. Después uno puede ir tomando también otras acciones, como por ejemplo compartir la ubicación en tiempo real en Google Maps con alguna persona de confianza para que sepa por lo menos por dónde andás, mandar un mensajito. Después, en lo que es la vida de motorhome, nosotros siempre hablamos de que usamos una aplicación que es colaborativa, que se llama iOverlander, que sirve para un montón de cosas, no solo para encontrar un lugar donde dormir, que uno va marcando puntos con referencias, pueden ser positivas, negativas, y además con la misma aplicación usamos para encontrar otras cosas, lugares donde cargar agua, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también siempre preguntarle a la gente local. Muchas veces nos llegamos a un lugar y decimos, che, mira, ¿es seguro dormir acá? ¿Se puede? ¿No pasa nada? ¿Es tranquilo? Y nadie mejor que la gente local para que te diga si puedes dormir en ese lugar. Y ante la duda, irse, digamos. Si uno siente que algo no está bien en ese lugar, no se queden. Van a encontrar cualquier lugar. A lo sumo terminan durmiendo en la puerta de la policía del pueblo donde estén, o buscan un camping, porque va a pasar, digamos, entre 5 años, todas las noches durmiendo en un lugar distinto. Obviamente que hay momentos que uno no encuentra un lugar donde dormir, o llegas a un lugar, no hay buen ambiente, sobre todo cuando uno está solo. Por ahí distinto es cuando estás viajando con 2 o 3 motorhome, que vos decís, bueno, te acomodás acá, sos un montón, te sentís mucho más seguro porque uno arma como su burbuja, pero también prestarle atención a ese sexto sentido o a esa sensación que le genera a cada uno el lugar. Otra herramienta de seguridad que está buena si van a andar viajando en grupo es tener radios. Entonces estás con otro y están cada uno en un vehículo y tenés un radio. Decís, che, pasó algo, vámonos de acá. Por esa fue una de las razones que nosotros cambiamos del primer motorhome al segundo, por el hecho de poder tener conexión del motorhome a la cabina, cosa de que si algo no nos gustaba, podíamos pasar directamente, arrancar la camioneta e irnos. De todos modos, en 5 años, contados con los dedos las veces que tuvimos que irnos de algún lugar. Por precaución, digamos, nunca es que tuvimos que huir de algún lugar. La situación más drástica de todas la tuvimos en Colombia, ya la saben, está el video ahí. Hoy en día ha sido algo ya más superado, sobre todo a mí me golpeó mucho más en lo emocional, en los miedos, porque nosotros ya llevábamos viajando 20, 21, 22 y 23. Llevamos 3 años y medio viajando, ya súper, digamos, como más relajada, porque si no tampoco está bueno que uno salga a viajar con ese miedo constante porque te va a terminar haciendo mal. O sea, cada lugar que llegues vas a estar con miedo y tampoco lo vas a disfrutar y no se trata de eso. Entonces era como una barrera que ya habíamos superado, y para mí después del momento del robo fue como volver a foja cero y es como volver a esa sensación de estar como muy alerta de todo, que de todos modos hay una pregunta que nos habían dejado por ahí, un aprendizaje que nos hubieran dejado situaciones, y esa fue una. Bueno, a partir de ese momento, o sea, no terminamos de bajar de la camioneta que ya le estamos poniendo seguro. Entonces son situaciones que te van enseñando, te van marcando y uno va tomando recaudos y decís, ok, a partir de ahora seguro, alarma, todo, no importa si esté parado acá al lado, pero bueno, son cositas que uno va aprendiendo y como decíamos, hay que ocuparse. Otra pregunta que surge bastante es respecto a los controles de salud. En nuestro caso en Argentina, no sé cómo es en otros países, pero estamos muy acostumbrados a hacernos controles anuales. Nosotros desde que empezamos con nuestro viaje siempre usamos una asistencia de salud. Sin embargo, esas asistencias son para emergencias o accidentes, no para hacerse un chequeo anual. Entonces ahí lo que uno puede hacer es tomar la decisión de en el país que está ir a hacerse el chequeo por su cuenta. Obviamente vas a tener que pagar lo que cueste en ese lugar, o bien nosotros lo que hacíamos era cada vez que volvemos a Argentina aprovechamos a hacernos los controles, que de todos modos los tenemos que pagar porque nosotros acá no tenemos, digamos, una obra social, entonces uno va de manera particular, pero aprovechamos a hacerlos en Argentina con los médicos con los que nos hemos atendido siempre. Es algo que nosotros coordinamos cada vez que volvemos al país. Otro de los tópicos que más preguntas acumulan es el tema del trabajo, de cómo hacemos para solventar nuestro viaje. Muchas preguntas apuntadas
a YouTube y nos queremos tomar un ratito para responder esas preguntas porque creo que es importante, porque hoy está como, no sé si idealizado, pero como que la única manera de salir de viajar y vivir viajando es creando contenidos en las redes sociales, haciendo un canal de YouTube y demás. Como hablábamos anteriormente, uno de los principales miedos para nosotros, obviamente que era el tema de cómo vamos a generar ingresos. Bueno, en nuestro caso tenemos nuestras profesiones, sabemos que esa puede ser una herramienta con la cual podemos trabajar de manera virtual. Todo esto fue pre-pandemia, que antes no era tan común la virtualidad. Incluso analizamos vender comida, trabajar en los lugares de temporada donde fuéramos llegando. Teníamos un montón de posibilidades en el abanico de cosas para hacer. Siempre decimos que la predisposición es fundamental. Tenemos un video exclusivo en el canal, si después lo quieren ver a detalle, cómo fueron todos nuestros inicios, inclusive un libro digital que escribimos, Cómo ir viajando y ganar dinero. Pero resumidamente, cuando nosotros arrancamos el viaje, el primer mes dijimos, bueno, vayamos con calma, procesemos todo lo que han sido estos meses de la toma de decisiones, venta de cosas y demás, relajémonos. Nos duró semanas porque somos muy inquietos. Ya la tercera semana dijimos, hagamos algo porque nosotros no podemos estar quietos. Y ahí empezamos a hacer algunas artesanías que no teníamos la más mínima idea, o sea, fue la primera vez en la vida que hacíamos y empezamos a venderlas y nos fue relativamente bien. Con eso dijimos, bueno, sabemos que es una manera de solventarnos. Lo que pasaba con eso es que nosotros no nos sentíamos a gusto. Y una de las premisas por la que cambiamos este estilo de vida es para ser más felices de lo que éramos antes. Sin embargo, sabíamos que era una posibilidad. Y ahí llegó la pandemia. Junto con eso, a mí siempre me gustó la fotografía. De video no teníamos mucha noción. Más que haber hecho los dos, cumpleaños de 15 o cumpleaños de la familia, que componías el compilado como un collage de fotos, musiquita, y eso era todo. Y ahí yo dije, quiero tener un recuerdo en modo de video de nuestros viajes. Santi no quería saber absolutamente nada. Los invitamos a que después se tomen un ratito para ver nuestros primeros videos. Tanto tiempo atrás. Y hoy decidimos empezar con los videos. Los primeros eran un compilado, eran simplemente fotos que teníamos y una voz en off. Ahí fue cuando Santi decía, no hagamos videos de más de 5 minutos, ¿quién nos va a ver? Y bueno, fue pasando el tiempo, fuimos investigando un poquito de YouTube. Y nos terminamos convenciendo, o yo me terminé convenciendo, que era una forma de financiarnos y que podíamos vivir de eso. Entonces pusimos como todas las energías ahí y la realidad es que a nosotros nos funcionó, nos gustó, encontramos un equilibrio de vida entre trabajo y viajar que nos sentimos muy cómodos y por eso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Pero no es la única manera de hacerlo y uno no tiene el éxito asegurado. O sea, nos fue mucho tiempo hasta que logramos vivir del canal de YouTube y del trabajo en las redes sociales y le dedicamos muchísimas energías, pero nada te asegura que te vaya a ir bien. Entonces, si uno no se siente cómodo ni con la cámara ni grabando, porque hemos recibido un montón de mensajes de gente diciendo, no me gusta grabarme, no tengo cámara, no sé cómo se hace, quiero hacer un canal de YouTube. Entonces, por ahí de analizar bien lo que uno va a hacer y no terminar haciendo un canal de YouTube por inercia, porque hay un montón de maneras y si uno no es feliz o no te gusta o estás todo el tiempo incómodo con lo que estás haciendo, claramente no te va a resultar porque uno va a poner un montón de energías en algo que no le gusta. Entonces es preferible poner esas energías en otro lado que seguramente les vaya mucho mejor. Así que en nuestro caso, digamos, lo de las artesanías nos duró un mes, encima después justo nos agarró la pandemia, después empezamos a poner las energías en el canal de YouTube, ahí también empezamos a reforzar todo el tema de las redes sociales. Habían arrancado en su momento simplemente para compartir fotos y después hoy en día se convirtieron en nuestra herramienta de trabajo, compartir información y ahí también en el medio surgió hacer nuestra página web, un blog de viaje para compartir información de viaje. Todo lo que ven lo hacemos nosotros. ¿Cómo hacemos? No lo sé. Hasta el día de hoy estamos analizando sumar a alguien que nos ayude, pero hasta el momento lo seguimos haciendo nosotros. También tuvimos que invertir un montón en equipos, en computadoras, en cámaras, en baterías, en micrófonos y todo el tiempo estamos manteniendo los equipos actualizados para mantener los videos de calidad y seguir progresando, así que es también una apuesta y una inversión como cualquier trabajo. Sin embargo, para aquellos que quieran dedicarse a esto, no necesitas tener
lo mejor, no tenés que tener lo último ni nada. Nosotros arrancamos el canal de YouTube con los celulares que teníamos y nosotros miramos para atrás y decimos, wow, cómo se nos movía el celular y qué poco estabilizado y el ruido y qué mal que se escuchaba. Entonces, nada, se puede, nunca hay que esperar a tener todo listo. Esta premisa la usamos para todo, digamos, el día que nosotros tomamos la decisión de salir a viajar, nunca vas a tener todo listo, siempre vas a encontrar una razón, una excusa por la cual vas a decir, no puedo ir a cumplir mi sueño ahora porque tengo esto o esto, no voy a arrancar mi nuevo trabajo que me apasiona hacer o que me gustaría intentar porque no tengo esto o esto. Entonces, siempre obviamente ni un extremo ni el otro. Tampoco es que si no tenés absolutamente nada te tires a la pileta, porque también va a salir mal. Tampoco tenerlo todo te va a garantizar el éxito. Siempre está ese momento que uno tiene que saltar a la pileta de alguna manera, teniendo más organizado o menos organizado. Y algo que siempre decimos es poner una fecha, porque si no, uno siempre lo patea esperando el momento ideal y puede que ese momento ideal nunca llegue. Entonces, mientras que uno tenga lo principal acomodado, poner una fecha y arrancar. Para cerrar con el tema de trabajos y cómo financiarse, a la pregunta es, ¿se puede trabajar y viajar? Sí, efectivamente se puede y gracias a eso es que hemos podido estar estos 5 años de vivir viajando. No quita que además uno siempre haga la recomendación de, en lo posible, que uno tenga sus ahorros para una emergencia, digamos. Pero en nuestro caso no era la intención. Nuestra intención siempre fue hacer un viaje que fuese sustentable para poder encontrar lo que hemos hecho, digamos, trabajar, un trabajo que nos permita sustentarnos y seguir viviendo este estilo de vida, porque volvemos al inicio. Nosotros cambiamos el estilo de vida que teníamos anteriormente, en el cual teníamos un trabajo en relación de dependencia, cumplíamos un horario y ahora nosotros somos independientes, somos nuestros propios jefes y los ingresos dependen de nosotros, con lo bueno y con lo malo que eso conlleva, ¿no? Antes vos sabías que el primero de mes siempre cobrabas X monto, que era el de tu sueldo, y hoy todos los meses es una lotería saber cuánto dinero uno va a cobrar. O por ejemplo, ahora volvimos a Argentina a visitar a la familia. Si nosotros paramos y no nos movemos, que estamos en el mismo lugar, porque nuestro canal es de viajes, tal cual, nos quedamos sin contenido. Entonces también eso hay que contemplarlo, y como contábamos al principio, no todo es color de rosa y esta forma de vida tiene sus pros y sus contras. Hay veces que diríamos, che, qué lindo que sería parar acá y quedarnos 20 días por nuestro trabajo, vida que hacemos. Nos tenemos que mover mucho más seguido de lo que a veces quisiéramos. Nuevamente, en la balanza lo seguimos eligiendo, pero son cosas que van marcando la forma de vida. Y hoy en día también hay cada vez más posibilidades de trabajar de manera freelancer, a distancia. Hay páginas en las que uno puede buscar trabajo y hacer proyectos cortos, digamos. No es que vas a tener un sueldo, digamos, no es que vas a tener tu sueldo mensual, sino que te postulás para un trabajo puntual y vas trabajando de eso. O también siempre contamos que hay un montón de personas que trabajan de sus profesiones a distancia, arquitectos, psicólogos, contadores y demás, que buscan la manera de seguir llevando adelante su profesión, pero trabajando de manera online. Todo esto hablando siempre de generar un ingreso. Después hay otras plataformas que te permiten la posibilidad de viajar o estar en algunos lugares sin que vos tengas un gasto, que son plataformas en las que uno cuida una casa, cuida una mascota, entonces de esa manera te estás ahorrando la estadía en un lugar y vos disminuís tus gastos. Y así como esas que nosotros estamos hablando, una porción muy chiquitita, hay un montón de opciones. Entonces volvemos al inicio y al eje de lo que ha sido esto. La organización para nosotros es clave. La organización de la búsqueda de información y el estar al tanto y encontrar la manera para que uno pueda resolver y enfrentar estos miedos que son los que tenemos todos y son totalmente normales porque es lo que nos genera incertidumbre, pero también hacerles saber que se puede, que uno tiene que buscarle la vuelta, ocuparse, trabajar. Nada va a llegar de un día para el otro. Si quieres trabajar con las redes sociales, saber que se puede, pero te va a llevar un muy buen tiempo, pero que hay diferentes opciones, hay diferentes alternativas, y la premisa que nosotros siempre tenemos con Santi es hacer algo que te haga feliz. No forzar nada que a uno no le salga natural. Bueno, y para cerrar vamos a hacer un ping pong de 3 o 4 preguntas de las que nos parecieron más interesantes, más profundas. Hay una que me gustó mucho que dice: si tuviera que elegir otro estilo de vida, ¿cuál sería? A priori te diría que no podríamos elegir otro, pero bueno, tal vez porque uno no lo conoce.
Nosotros ahora volvimos a Argentina y ahora ya llevamos un mes quietos y tenemos unas ganas de estar en movimiento y nos hace reafirmar que este estilo de vida nos gusta mucho. En algún momento, en algunas ocasiones, hemos hablado del hecho de, dependiendo de la situación, dependiendo del momento, vuelvo al calor de Centroamérica, fue un momento muy bisagra para nosotros, que ahí decíamos, tal vez si uno hace un viaje más híbrido, viajas a un lugar, tenés la posibilidad de viajar, recorrer por ese lugar, después te instalás unos días en un departamento que uno alquile o lo que fuese, editamos no sé qué y de ahí seguimos viajando. Pero de todos modos sigue siendo un estilo de vida nómada. ¿Vos cuál sería tu respuesta? Yo creo que elegiría una vida más tranquila. No me iría a vivir a una super ciudad o mega ciudad. Independientemente del lugar, trataría de buscar algún lugar para tener una vida más tranquila. ¿Pero dejarías de viajar? ¿Dejarías de tener un estilo de vida nómada? No. Si tuviese que elegir, digamos, si tuviese la obligación de elegir, antes de parar a vivir en una ciudad, elegiría, no te digo vivir en el medio del campo, pero acercarme más a la naturaleza y vivir un poco más tranquilo. ¿En algún momento se vieron obligados a hacer contenido sin disfrutar de lo vivido? Qué buena pregunta. Y creo que está muy atado a lo que venimos hablando, que para nosotros es una forma de vida y si bien es un trabajo que amamos y nos encanta y lo seguimos eligiendo, no deja de ser un trabajo y como todo, hay días que uno está con más predisposición que con otras. Hay momentos que uno se levanta mal o porque le pasó algo o algún familiar o porque simplemente se levantó con menos ganas que el día anterior y quizás ya tiene compromiso, estamos trabajando con alguna empresa o lo que sea y hay que poner la mejor cara y salir a hacerlo. Y obviamente que quizás hubiésemos elegido ese día no estar trabajando y estar haciendo otra cosa, pero yo creo que eso pasa en absolutamente todos los trabajos. Creo que es justamente por eso, porque es un trabajo, es una forma de vida y no es que estamos de vacaciones. Entonces, respondiendo a eso, sí, hay veces que hay que poner la mejor cara y salir a hacer algo que elegiríamos no hacer, pero ampliamente en la balanza elegimos seguir haciéndolo todos los días. Sin embargo, nosotros siempre contamos que todo lo que ven en nuestras redes sociales es una consecuencia de nuestro viaje. Más allá de ese humor que decía Santi que puede llegar a tener, todo lo que ven en nuestro canal, algo que siempre hemos dicho, es que nosotros somos muy genuinos y no hacemos nada forzado. Entonces, no es que vamos a ir a conocer un lugar solamente por hacer un contenido, no. Siempre como hay tópicos, digo, que a lo largo de este video se van a repetir y la premisa es esa, hacer algo que nos haga felices, o sea, ir a conocer un lugar que a nosotros nos interese conocer, porque de eso se trata todo. Si no, en el momento que uno deja de lado lo que a uno le hace feliz, te convertís en un, no sé, la palabra sería como en un esclavo de los deseos de los demás y uno termina haciendo cosas en pos de los demás que después decís, che, pero si lo que a mí me hace feliz es otra cosa. Y bueno, de eso se trata esta decisión que nosotros hemos tomado hace 5 años atrás, es escucharse a uno mismo para ir en pos de los deseos que uno tiene y hacer lo que le hace feliz. Mira, y de la mano de eso, ¿en algún momento pensaron en dejar de viajar y volver a su rutina anterior? La verdad es que no. O sea, siempre decimos nunca digas nunca, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Como decíamos anteriormente, nuestro trabajo nos gustaba mucho. Si por alguna razón, necesidad de la vida, nos vemos obligados a tener que volver a hacerlo, lo haríamos, porque también creo que todos somos un poquito animales de costumbre y uno vuelve a adaptarse a otra rutina. Pero si hoy nos lo preguntan por decisión, no. De hecho, bueno, es un chiste que nos hacemos muy seguido cuando alguien en algún momento está haciendo algo y se está quedando sin ganas, o no sé, si hoy me levanté sin ganas de editar o me levanté sin ganas de grabar, como, bueno, ¿qué querés? ¿Volver a la oficina como antes? Y como que en forma de chiste instantáneamente nos damos cuenta que volvemos a elegir lo que estamos haciendo todos los días y la verdad que eso está buenísimo. Y para cerrar, a ver si podemos resumir esto. ¿Qué consejos significativos y enseñanzas les dejaron estos 5 años de viaje? Muy profunda la pregunta, pero diría de confiar en uno y estar seguro de lo que uno quiere hacer y a dónde quiere llegar. Yo creo que si uno está seguro, confiado y pone las energías en lo que quiere hacer, más tiempo, más esfuerzo, menos esfuerzo, si uno se dedica,
llega. Yo por otro lado sumaría de que el mundo es más lindo de lo que se ve en las noticias, de que, como decíamos anteriormente, siempre se ve lo malo en la televisión, en las noticias. Todo ha sido menos terrible o menos trágico que las cosas que nosotros teníamos en nuestra mente, como cruzar una frontera, cruzar un nuevo país, dormir en la calle, porque nosotros en campings hemos dormido muy poco, la verdad, en estos 5 años, y es más lo que hemos dormido todo el tiempo en un lugar diferente en la calle. Todos esos miedos, esos peligros que tuvimos solamente una situación, digamos, de inseguridad en el motorhome directamente, pero después no nos pasó nada. Entonces, en 5 años es nada. Entonces, si uno se queda siempre con esa cuestión negativa, nunca se va a animar o a atreverse a intentarlo. Después, por otro lado, a nosotros nos ha cambiado mucho la forma de ver no sé si la vida o ciertas situaciones, como de tratar de escucharse a uno mismo, seguir al corazón, escuchar sus deseos, qué siente, qué tengo ganas. Dejar de estar en automático. Nos damos cuenta cuando volvemos a estar acá en la rutina que uno arranca en automático. Te levantás para cumplir un horario, arrancás y vas rápido y pasás el semáforo, y es como, de hecho nos pasa que ahora volvemos de turistas a nuestras ciudades en las que vivíamos antes y las ves con otros ojos y decís, che, qué linda ciudad, y uno en la vorágine cotidiana dejabas de contemplarla. Sí, incluso o analizar a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. Uno por ahí en la rutina, en la vorágine o en esa inercia de vida que lleva, le dice que sí a muchas cosas que realmente no las quiere hacer. Y hoy creo que nuestra vida cambió y nos tomamos el tiempo de poder analizar cada una de las cosas y saber decir que sí y saber decir que no. Y como decíamos, todos los estilos de vida tienen sus pros y sus contras. Haber elegido esto nos hizo estar lejos de la familia en momentos importantes, en momentos que tenías ganas de estar ahí, perderte de estar cerca de nuestros sobrinos y verlos crecer, y hoy los ves y sentís que pasó una vida. Esto que hablábamos de la cuestión laboral, que decís, todos los meses tu sueldo es variable. Te enfrentás a desafíos constantemente de dónde vamos a dormir, dónde vamos a estar, con qué situación nos vamos a encontrar. Sin embargo, para nosotros, todo lo que está del otro lado de la balanza es superior a estas cosas y nos hacen elegir este estilo de vida donde estamos todo el tiempo enfrentándonos a nuevos desafíos, aventuras, conociendo nuevas culturas, nuevos países, nuevas personas, nuevos amigos, desafiándonos como profesionales, porque hace 5 años atrás no teníamos ni la más mínima idea de cómo era hacer un canal de YouTube, y hoy en día es nuestro trabajo, esto junto con las redes sociales. Entonces también ha sido para nosotros un gran aprendizaje de saber que uno puede, trabajando y luchando por eso, y después hay que buscar la manera, ¿no? O sea, nos hemos planteado algunos desafíos de que por ahí tal vez, en vez de volver una vez al año a ver a la familia como lo hemos hecho en los años anteriores, tal vez volver más frecuente, menos tiempo pero más frecuente, entonces acortar un poquito esa brecha de extrañar a la familia. Pero como decía Carlos recién, en la balanza pesa mucho más las cosas lindas que vivimos y por eso lo seguimos eligiendo. Hemos arrancado el año reflexivos, creo que también porque extrañamos un poquito la jacuneta que estamos esperando que llegue en los próximos días, así que esperamos que les haya gustado toda esta reflexión de nuestros 5 años de vivir viajando y que les sirva mucho. Nos hubiera encantado escuchar algo similar antes de salir de viaje. También es parte de un cierre de ciclo, del cierre de una etapa, de haber viajado por América durante 5 años y decir, poder procesar todo lo que uno vivió, porque es un montón, o sea, todos los días para nosotros eran con una intensidad tal como han podido ver en los videos. Entonces también este tiempito acá nos sirve para poder procesar. Siempre dijimos que nosotros íbamos a seguir viajando hasta que nos dejara de hacer felices. Entonces es momento de decir, che, ¿nos sigue haciendo felices este estilo de vida? Sí, sin dudas que sí, y queremos seguir viajando por el mundo, conociendo todo lo que más podamos, explorando diferentes maneras de viajar. Se vienen muchos más viajes y aventuras en este canal. Esperamos que nos sigan acompañando. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita, no te pierdas los próximos videos, que se viene el reencuentro con nuestra jacuneta, nuestro casamiento y empezando a armar los próximos pasos para este 2025. Nos vemos el próximo domingo. Volviendo a grabar, hay que sacarse el óxido. Después de... muchas veces.
Toma 3. No sé, yo te vengo siguiendo a vos porque no sé para dónde vamos.